El conflicto armado en Colombia, un tema tan complejo en la historia de nuestro país que incluso 58 años después de que haya iniciado no se ha podido explicar concretamente. Sin embargo, sí se puede saber cuáles fueron sus causas, por qué sucedió o cuáles fueron sus actores. Y aquí te lo contaremos todo. Es una guerra interna entre el Estado y los grupos armados, guerrillas y paramilitares que ha durado más de 50 años. Estas organizaciones luchaban por el poder y el control nacional, pero también por la inclusión política y económica del país. En otras palabras, fue una pelea violenta por el control de Colombia. El conflicto comenzó a mediados del siglo XX, en 1948, para ser más exactos, con el asesinato del líder liberal y candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán. En Colombia, desde la época de la colonización, ya existían profundas desigualdades sociales, económicas y políticas, y esas grandes diferencias entre ricos y pobres y la falta de acceso a tierras y la privación de estas hizo una antesala de mucha tensión. Para entender mejor este enfrentamiento tenemos que conocer a sus principales actores. A un lado del ring están las guerrillas, como las FARC y el ELN. Estos grupos surgieron buscando cambiar el sistema político y económico, convencidos de que la lucha armada era la única forma de dar voz a los más pobres. Al otro lado, los paramilitares, que son grupos asociados con intereses privados y a veces con el gobierno. Ellos decían defender a las élites y luchar contra las guerrillas, pero también fueron responsables de masacres y abusos contra civiles. Y en el centro está el gobierno, que buscaba mantener el orden y evitar que estos grupos tomaran el control del país. Su respuesta fue principalmente militar, aunque no siempre fue efectiva, y en ocasiones con acciones que también afectaron a la población. ¿Y dónde queda el pueblo colombiano? En medio de este enfrentamiento, convirtiéndose en el principal afectado en esta lucha por el poder. Hablemos de cifras. Según el Registro Único de Víctimas, RUV, cerca de 9.6 millones de personas han sido oficialmente reconocidas como víctimas del conflicto armado hasta 2023, de las cuales 8.6 millones fueron obligadas a desplazarse forzadamente de su lugar de origen. Según la Comisión de la Verdad, más de 450.000 personas murieron y aproximadamente 121.700 personas fueron desaparecidas forzosamente. Muchas de ellas aún no han sido encontradas. Además, se estima que entre 16 y 18.000 menores de edad fueron reclutados por estos grupos armados durante el conflicto. Y la cifra más devastadora, el abuso sexual. Más de 31.000 casos de violencia sexual han sido reportados durante el conflicto, aunque se estima que hay un subregistro, es decir, más casos que no han sido reportados. Además, el narcotráfico también jugó un papel importante. Por más de 10 años, los ingresos, particularmente de cocaína, fueron el principal financiamiento de los paramilitares y las guerrillas. ¿Y cómo está el conflicto al día de hoy? Esta es una pregunta un poco difícil de responder, pues ha estado llena de altos y bajos. En los últimos años se han logrado importantes avances hacia la paz. En 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC. Esto significó un gran paso hacia el fin del conflicto armado. Y aunque la firma de paz fue histórica, no todo ha terminado. Según la JEP, en el 2021, el conflicto armado se reactivó en 12 zonas del país. Esto debido a que algunos grupos como el ELN, las disidencias de las FARC y demás grupos armados siguen activos. Colombia sigue enfrentando muchos retos y aunque no se ha alcanzado la paz total, hay esperanza en muchas regiones del país. La gente quiere dejar atrás ese sufrimiento y construir un mejor futuro. Colombia sigue escribiendo su historia y tú puedes ser parte de un futuro en paz.